Desde el punto de vista de la homeopatía, la enfermedad es una alteración en la energía vital de nuestro organismo. ¿Cómo se altera esa energía vital que va a resonar en el funcionamiento de nuestro cuerpo? La principal fuente, obviamente hay más, pero la principal fuente que puede alterar el funcionamiento de nuestro cuerpo es nuestro pensamiento. Porque alrededor de un día tenemos aproximadamente entre 60,000 y 90,000 pensamientos. Esa desarmonía se empieza a presentar y el cuerpo empieza a tener un serio problema. Saber que pues la sanación, tanto la sanación como la enfermedad, pues pueden ir dependiendo hasta cierto punto también de nosotros, ¿verdad? Que cuando estamos en ese momento sensible de estar enfermos, a lo mejor si yo le pregunto a la enfermedad en mis pensamientos, hola, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? ¿Qué mensaje traes para mí? Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Punto Medio. El día de hoy vamos a estar hablando de la enfermedad. Vamos a estar preguntándonos para qué la enfermedad. Y para esto, como siempre, me acompaña mi carnal. Carnal, Jorge Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, carnal? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias. Pues contento, feliz de abordar este tema que es medular para la vida, que es medular para el desarrollo de cada uno de nosotros. Sí, definitivamente, hablar de la enfermedad es hablar de un tema que genera mucho rechazo en las personas. Y hoy lo vamos a tocar desde un punto científico, desde un punto en donde lo vemos desde la terapia alternativa. Entonces creo que va a ser un tema muy padre, va a ser un tema que va a tener muchísimas claves o muchísimas formas de interpretar esta situación que ninguno estamos libres de vivir esta situación. Así que bueno, pues va a ser un tema que nos va a dar mucho para hablar el día de hoy. Totalmente, carnal. Y bueno, pues entusiasmado yo de que empecemos de lleno con el tema, desde tu área profesional, que tiene que ver con la parte alternativa de la salud. Platícanos, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? Desde el punto de vista alopático, que creo que es el que más se conoce, es el que está más difundido, se hablan de las distintas enfermedades. Prácticamente cada parte de nuestro cuerpo puede alterar su funcionamiento y esto o el conjunto de las fallas o de los malos funcionamientos alopáticamente va generando enfermedades. Pero desde el punto de vista de la terapia alternativa, en este caso particular mío de la homeopatía, del biomagnetismo, si yo hablo de enfermedades, me pierdo un poquito en cuanto a entender qué voy a hacer como terapeuta. ¿Por qué? Porque nosotros señalamos que no hay enfermedades en plural. La palabra debería de ser enfermedad en singular. Así como tampoco hay saludes, ¿verdad? Hay salud. Entonces tengo salud, tengo enfermedad. Porque si yo me voy a las enfermedades, me puedo centrar tanto en los síntomas, me puedo centrar tanto en los padecimientos y dejo de ver lo más importante, que es la persona. Por lo tanto, creo que un punto que es importante compartir para las personas que nos escuchan es que nos demos cuenta que desde la terapia alternativa, la persona es la que se enferma y no padece enfermedades, padece una sola enfermedad. Y esto lo hace muy interesante porque ya no nos perdemos nosotros tanto en tratar de encontrar cuál es la enfermedad, cómo llamarla, cómo determinarla. No, vemos al enfermo. Nos damos cuenta de que la persona es quien se enferma y buscamos ayudarle a la persona en su totalidad, no a una sola parte de su cuerpo ni algo en específico. En su totalidad, me encanta. De forma integral, poderle apoyar a la persona. Para esto yo considero que necesitamos reaprender,
tanto como terapeutas, ¿sí? Tanto como pacientes, necesitamos empezar a reaprender el tema de ese que comentas de enfermedades, porque a veces, ¿qué es lo que quiere el paciente, carnal? El diagnóstico, ¿sí? A veces, claro, Ponerle un nombre, poder identificar qué es lo que tengo, porque tenemos en la mente de que si sé qué es lo que tengo, voy a poder sanarlo. Pero como tú bien dices, probablemente al saber y al ir catalogando tanto, puedo perderme. Otra cosa, yo por ahí he escuchado esto que dice, el diagnóstico no es la cura, el diagnóstico no es la solución. Entonces tenemos que reaprender a que como terapeutas no nos volvamos solamente en personas que estén diagnosticando, al contrario, que podamos estar apoyando, como bien dices, de manera integral, carnal. claro. Y es lo que buscamos, ¿verdad? O sea, entendemos que el médico alópata pues va a buscar diagnósticos, es para lo que se preparan, es para lo que estudian. Respetamos mucho su quehacer, respetamos su práctica profesional, pero sí queremos compartir un poquito cómo se mueve en este entorno de la terapia alternativa. Y hace ratito que tú me comentaste que qué era la enfermedad, yo hice como una observación hacia la enfermedad, pero no definí qué era la enfermedad. Desde el punto de vista de la homeopatía, la enfermedad es una alteración en la energía vital de nuestro organismo. El creador de la homeopatía hace 250 años sostenía que hay una energía vital que es la que lleva a cabo todas las funciones de nuestro cuerpo. Sin esta energía vital, pues nuestro cuerpo no puede trabajar. Nuestro cuerpo, que es perecedero, pues finalmente va cesando sus funciones cuando esta energía ya no está, y cuando se altera o se desequilibra, vamos a observar que ya no está el funcionamiento de manera correcta en nuestro organismo. Entonces, ¿qué sería la enfermedad? Desde el punto de vista de la homeopatía, una alteración en la energía vital. ¿Cómo se altera esa energía vital que va a resonar en el funcionamiento de nuestro cuerpo? La principal fuente, obviamente hay más, pero la principal fuente que puede alterar el funcionamiento de nuestro cuerpo es nuestro pensamiento. Lo que yo proceso en mi mente, los pensamientos que traigo todo el tiempo en mi mente van a modificar o van a alterar el funcionamiento de mi cuerpo, de la energía vital. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Desde el punto de vista de la homeopatía, una alteración en esa energía vital. Qué interesante, carnal, porque el pensamiento se vuelve algo fundamental en esta parte, ¿sí? Y de alguna manera ir modificando o ir teniendo nosotros la llave de alterar, de destruir o de construir también lo que podemos llamar enfermedad, lo que podemos llamar salud, se vuelve bien padre porque alrededor de un día tenemos aproximadamente entre 60,000 y 90,000 pensamientos. Entonces, imagínate de alguna forma si el pensamiento puede modificar mi energía vital, pues necesitamos empezar, si no nos damos cuenta de qué estoy pensando, porque son demasiados, a veces pensamos de manera mecánica y estamos dispersos en muchas cosas que no identificamos, a lo mejor empezar a generar el hábito de poco a poquito, empezar a poner y a crear pensamientos más constructivos hacia la propia vida, hacia el propio funcionamiento de nuestro cuerpo. Claro, nuestra forma de pensar está dada por toda la experiencia que traemos de vida, por lo que vivimos en la infancia, por lo que vivimos cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, ya en otra etapa también. Todo esto va moldeando nuestra manera de pensar, y cuando se altera nuestra energía vital, cuando se altera nuestro pensamiento, en el cuerpo empieza a haber una desarmonía. El cuerpo ya no está en ese estado óptimo. Hay un concepto que se llama homeostasis, que en este punto de la homeostasis nuestro cuerpo puede llevar a cabo todas sus funciones de manera correcta. Entonces, cuando perdemos esa capacidad, porque estamos todo el tiempo estresados, porque tenemos muchas situaciones, porque todo el tiempo tengo miedo de salir a la calle, vivo con mucha ansiedad,
esa desarmonía se empieza a presentar y el cuerpo empieza a tener un serio problema. Fíjate, carnal, hay un autor que quien quiera y le guste leer, yo les recomiendo este autor y el libro. Se llama Bruce Lipton, Lipton como el té, y el libro se llama La biología de la creencia. Él es un biólogo, es una persona de ciencia, y estudiando en su laboratorio con células de un tejido, se percató de algo muy interesante. Él veía cómo estas células con las que él trabajaba allí en su laboratorio, de acuerdo al entorno que él les generaba, las células iban respondiendo. Cuando ponía un entorno que era un poquito agresivo, que había elementos ahí en el líquido donde las células estaban que eran no tan gratos, él veía cómo las células se empezaban a alejar. O sea, trataban de huir de lo negativo, pero obviamente para poder huir tenía que desarrollarse un mecanismo en estas células para poder alejarse. Y en otro entorno donde tenía células, pero ahora les acercaba comida, ahora les ponía nutrientes, él veía cómo la célula se acercaba perfectamente a esos nutrientes. Entonces, el entorno que nos va a estar generando este libro que les señalo de Bruce Lipton es un libro de epigenética, y la epigenética señala que el entorno va a ir manejando el funcionamiento de nuestras células, o no es que lo vaya manejando, pero va condicionándolo de acuerdo a cómo yo lo enfrento, es como las células se empiezan a comportar. Claro, carnal. Y fíjate que con esto que dices, qué importante empezar a mirar también nuestros entornos. ¿Qué entorno estoy generando en casa? ¿Sí? ¿Cuál es el entorno que tengo con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, en el trabajo? ¿En qué tipo de trabajo ando de alguna manera también participando, etcétera? Porque de alguna forma, como tú bien dices, el entorno se va volviendo bien importante para nuestra propia vida y para nuestra propia salud. Antes de enfermar, considero que vamos enfermando, como tú bien lo dices, en nuestra mente. Primero vamos enfermando ahí, vamos distorsionando la realidad. Podemos ir distorsionando la realidad a través de los pensamientos, podemos ir distorsionando la realidad en esta cuestión también de enfermarnos a veces de enojo, de ira, de rencor, de resentimiento. Y entonces, con esto que tú vas diciendo, carnal, se me viene a la mente, cuando nosotros vamos enfermándonos de todo esto, ¿sí? De ese odio que a veces incluso ni siquiera aceptamos, ¿qué es lo que va pasando? Podemos ir logrando generar una coraza corporal, ¿sí? Y a lo mejor al ir generando esta coraza corporal, lo que va pasando es que nuestro cuerpo se va haciendo cada vez más rígido, más tenso, le cuesta trabajo moverse, ¿sí? Vamos levantando a lo mejor paredes invincibles, emocionales, en donde nos vamos aislando, y entonces nuestro entorno con base a esto se va volviendo bien caótico. Por eso es importante detectar esto, saber que pues la sanación, tanto la sanación como la enfermedad, pues pueden ir dependiendo hasta cierto punto también de nosotros, ¿verdad? Claro, entender que tanto la salud como la enfermedad es responsabilidad nuestra es algo fuerte, es algo importante. Y efectivamente, como tú ahorita lo comentabas, necesitamos aprender a relacionarnos con el entorno de una forma que sea adaptativa, de una forma que nos pueda ayudar. De lo contrario, me empieza a afectar. Como tú bien lo señalabas hace ratito, cuando la persona empieza a desarrollar ira, empieza a desarrollar envidia, celos o alguna otra situación, vamos a ver si la persona logra sentir y vivir estas situaciones de manera intensa y momentánea, o si le sigue dando vuelo. Porque si le seguimos manteniendo este tipo de emociones o de conductas, tarde o temprano nuestro cuerpo empieza a fallar, nuestro cuerpo empieza a
perder el control de todas sus funciones de manera correcta, y es cuando se empieza a instaurar este nuevo equilibrio, porque le podemos llamar, es un nuevo equilibrio que nos está mostrando que la persona, que la energía vital que hace rato comentaba, pues se alteró. Claro, y considero que es un círculo vicioso, ¿sí? Porque se altera mi energía, empiezo a enfermar, y al enfermar rechazo haber enfermado, y al rechazar haber enfermado vuelvo a generar enojo, vuelvo a generar sufrimiento, vuelvo a generar muchas circunstancias. Y esto es algo bien interesante. Fíjate que hay una frase en la Biblia que me gusta mucho que dice: no te resistas al mal, ¿sí? Pero pareciera aquí que resistirme es el mal mismo. ¿A qué voy con esto? Entre más yo me voy resistiendo, entre más voy teniendo incluso miedo a enfermar, entre más voy teniendo miedo a las circunstancias de la vida, a lo que pasa, al futuro, al pasado, al presente, etcétera, me resisto, me detengo, dejo de moverme, dejo de vivir, y entonces mi cuerpo, o mi mente, mejor dicho, empieza a mandar mensajes al cuerpo, en donde el cuerpo empieza de alguna manera a generar actividades distintas que van alterando esa energía que bien vas comentando tú, carnal. En el libro de la biología de la creencia vemos cómo ahorita tú hablas del miedo a la enfermedad. Bruce Lipton señala, cuando nosotros tenemos miedo, se activa un mecanismo que es hipotálamo, hipófisis, suprarrenales. El hipotálamo es una estructura de nuestro cerebro que se encarga de dar respuestas emocionales a través de información que va guardando. Y cuando por alguna razón detecta que estamos en peligro o que estamos bajo amenaza, va a mandar una señal a la hipófisis, y la hipófisis manda una señal a las suprarrenales. Y las suprarrenales se encargan de liberar las hormonas del estrés, que es la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. Estas hormonas del estrés nos van a dar la oportunidad de enfrentar la situación o de salir huyendo. Cuando viene un problema, estas hormonas lo que hacen es tratar de detener en nuestro organismo aquellas funciones que gastan mucha energía, como cuáles: la función del sistema inmunológico, el aparato digestivo, que es la parte de la digestión, nuestra mente, la actividad del cerebro, el procesar pensamientos, todo esto. Nuestro cuerpo lo inhibe de alguna forma para que nosotros podamos enfrentar esta situación estresante. Entonces, si yo vivo, como tú ahorita lo comentabas, carnal, todo el tiempo con miedo a enfermar o a cualquier otra situación, porque no tiene que ser directamente el miedo a enfermar, pero si yo tengo miedo todo el tiempo, estoy produciendo estas hormonas del estrés, y ¿qué creen? Nos acercan más a la enfermedad. Por lo tanto, es algo que no conviene. Y yo considero aquí que enfermedad y muerte son inevitables, ¿no? Es inevitable en algún momento enfermar, así como va a ser inevitable de alguna manera algún momento morir. Y algo que tenemos que mirar muy bien es la parte de la polaridad. ¿En qué sentido? Enfermedad y salud están unidas, pero pareciera que los enfoques que luego vamos desarrollando y vamos teniendo es lucha contra la enfermedad, aniquila la enfermedad, porque pareciera que la enfermedad es el heraldo de la muerte, pareciera que la enfermedad es nuestro enemigo. Sin embargo, al ir comprendiendo también este tipo de cosas, considero que podemos ir resignificando la idea que tenemos sobre la enfermedad, porque si todo el tiempo vamos viviendo con este miedo que tú comentas, carnal, muchas cosas las vamos a hacer por miedo. Me voy a vacunar por miedo, me voy a echar algunos medicamentos por miedo, e inmediatamente apenas voy a sentir algún síntoma,
que ahorita ya nos vas a hablar de qué es un síntoma, pero voy a sentir un síntoma y no lo quiero sentir, tengo miedo a enfermarme. O hay personas que dicen, es que no tengo tiempo de enfermarme, o no tengo tiempo, o le tengo miedo, y entonces ¿qué hago? Empiezo a cortar la enfermedad no sale, se queda dentro de nosotros, y eso en el futuro pues nos va enfermando más, nos puede ir creando síntomas luego más complejos, severos. Por eso va siendo importante ir resignificando cómo miro a la enfermedad, cómo convivo con la enfermedad, cómo dialogo incluso con ella. Esto de dialogar a mí me gusta mucho, carnal, porque cuando estamos en ese momento sensible de estar enfermos, a lo mejor si yo le pregunto a la enfermedad en mis pensamientos, hola, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? ¿Qué mensaje traes para mí? Probablemente ese momento de enfermedad sea un momento de revelaciones en donde puedo tomar conciencia para ir generando nuevas acciones, nuevas actividades, nuevas formas de vida, carnal. ¿Y cómo se pudiera hablar con la enfermedad, carnal? Pues tal cual así, carnal. En ese momento en donde estamos a lo mejor, por ejemplo, enfermos, podemos cerrar nuestros ojos, podemos de alguna forma, de alguna manera respirar suave, intentar relajarnos, intentar conectarnos con esa sensación de ese anhelo de descubrir qué me quiere decir la enfermedad. Puedo incluso pensar en ella y puedo materializarla, puedo pensar, si la enfermedad fuera una persona, ¿cómo me la imagino? ¿Cómo sería? Entonces puedo ponerle características para irla viendo en mi mente, y al irla imaginando, puedo en algún momento invitarle a la mejor a que se siente frente a mí y que me platique para qué está acá. Y entonces esperar a través de pensamientos a que la enfermedad pueda de alguna manera contestarme. A lo mejor llega y te dice, es hora de perdonar. A lo mejor llega y te dice, estoy aquí para que aprendas a aceptar, estoy aquí a lo mejor para que cuides más de ti, estoy aquí. Entonces se vuelve esto bien interesante y bien bonito, carnal. Sí, por supuesto. Hay dos tipos de enfermedades. Por un lado está la enfermedad aguda, que como tú hace rato lo comentabas, podemos permitir que nuestro cuerpo libere toxinas a través del moco, a través del sudor, a través de la orina, a través de las heces, a través de la piel. La enfermedad aguda normalmente tiene un propósito de desintoxicar al cuerpo, y si por ahí hubiera algún proceso infeccioso, ya sea bacteriano o viral, pues nos va a ayudar, ¿verdad?, a que el cuerpo pueda desechar esto que le está afectando. Sin embargo, también esta enfermedad aguda tiene un mensaje, que ahorita vamos a pasar esa parte del mensaje. La enfermedad crónica, que nos habla ya de un proceso que puede ser degenerativo, que se desarrolla en un lapso de tiempo más grande, también tiene ese mensaje que nos quiere señalar, y muchas veces aparece esta enfermedad crónica después de haber suprimido de manera constante las enfermedades agudas. Entonces, cada uno de los malestares que nosotros vamos sintiendo se conocen como síntomas. Y tenemos síntomas que son objetivos, que los podemos ver, y tenemos síntomas que son subjetivos, que no se pueden ver, pero que los podemos sentir. Un síntoma objetivo, por ejemplo, las ronchas que salen en la piel, las podemos ver, son completamente objetivas. Un síntoma subjetivo viene a ser el dolor. El dolor es subjetivo, cada quien lo siente, no lo podemos ver. Incluso hay personas que hasta lo pudieran actuar y decir, ¡ay, me duele muchísimo! Y no le está doliendo nada. Entonces, esa es la parte subjetiva que también puede estar presente en el síntoma. Aquí algo también bien interesante, tratando de complementar lo que ahorita señalaba Alejandro, es cada una de estas molestias que mi cuerpo tiene o que mi cuerpo presenta, ¿qué me quieren decir? ¿Qué mensaje me pueden traer? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Si nosotros nos ponemos a reflexionar y a tratar de ver qué situaciones vivimos o qué experiencias transitamos después de que cuando se empiezan a presentar todos estos problemas,
quizá encontremos la clave que la enfermedad nos tiene algo que decir. La enfermedad nos tiene algo que enseñar. Entonces, la enfermedad, como ya lo hemos estado señalando, no es lo peor que te puede pasar. Al contrario, es como un foco de alerta que se prende y que nos dice, algo no va bien. Es hora de revisar las situaciones de la vida y empezar a hacer cambios. Sí, carnal, qué padre esto que comentas. De alguna forma, dentro de esta cuestión de la enfermedad, es importante mirarla, como bien dices, de forma distinta. En algunas tribus, la enfermedad no era negativa. La enfermedad era un proceso iniciático en donde a lo mejor el joven o un joven de esa tribu empezaba una iniciación hacia un proceso de sabiduría. Y entonces transitar por esa enfermedad le iba a conducir a ese joven a un proceso de sabiduría en donde en algún momento, cuando ya estuviera en ese momento de sabiduría, esa persona iba a convertirse en una persona que pudiera ayudar a su pueblo, que pudiera ayudar a su tribu, pero esto comenzaba con la enfermedad. Entonces, vale mucho la pena, como bien va señalando, empezar a mirarlo así. Ahora, una pregunta dentro de esta parte, carnal. Por ejemplo, el tema de estas enfermedades agudas, normalmente las personas tendemos a rechazarlas, tendemos a huir de ellas. Luego a mí me ha tocado mirar personas que hoy en día, en donde ya podemos andar luego sin cubrebocas, personas que se los dejan, y está bien, cada quien se cuida como lo requiere, ¿verdad? Y es muy respetable. Pero hay gente que luego me ha dicho, es que el cubrebocas me protege para que no me enferme. Incluso desde que no me quito el cubrebocas, ya no me da gripa. Entonces, aquí tú bien dices, hay enfermedades que son para desintoxicar. ¿Hasta qué punto, carnal, esta parte ayuda para que no me dé gripa? ¿O hasta qué punto también le tengo tanto miedo a enfermar ahorita esto que a lo mejor estoy inhibiendo o estoy estresando mucho mi cuerpo, que estoy inhibiendo las sensaciones de malestar? No lo sé. Sí, fíjate que en el tema de la enfermedad aguda puede presentarse por una alteración en nuestro sistema inmunológico, obviamente al estar alterado el organismo, después de varias supresiones que se han presentado, y la persona se puede estar enfermando constantemente. No sé si has escuchado que la gente dice, acabo de salir de una gripe o de algún problema agudo, y a los 15 días, al mes, a los 2 meses, otra vez. Y vuelven a tomar medicamento y al poco tiempo otra vez. Entonces ahí se está suprimiendo mucho el problema y el cuerpo está tratando y tratando y tratando varias veces de sacar eso que le está afectando. Pero ahorita en este punto que tú comentas, independientemente del cubrebocas, independientemente de que yo traiga todo el tiempo esta máscara, ¿verdad? Esta mascarita que usamos para ahora que tuvimos la pandemia, independientemente de eso, si nuestro cuerpo llega a un límite ya no tolerable de toxinas, de microorganismos, patógenos, viene la enfermedad aguda, con cubrebocas o sin cubrebocas. Entonces, más bien tiene que ver con el organismo. No es una forma de cortar la enfermedad, traer un cubrebocas. Si mi cuerpo llega a un límite tolerable, que ya no puede tolerar de toxinas, va a empezar a buscar la forma de liberarnos. ¿Cómo nos llenamos de estas toxinas? Por la alimentación, por el estrés que va liberando sustancias que finalmente nos van intoxicando, lo que respiramos. Yo sí pudiera señalar que el cubrebocas te protege perfectamente a la gente que nos escucha de la contaminación, ¿no? Y más cuando se vive en ciudades donde hay mucha contaminación, por supuesto que para eso nos va a ayudar el cubrebocas. Pero si yo sigo agarrando toxinas del entorno, del ambiente, llegará un punto donde mi cuerpo ya llegue a ese límite y se presenta de todas formas la enfermedad aguda. Y luego aquí a veces le oímos a los síntomas, ¿no? Porque los síntomas
los síntomas luego no son tan agradables. Claro. Cuando nos enfermamos, el síntoma en muchas ocasiones lo vivimos con dolor, lo vivimos con sufrimiento, lo vivimos con malestar. Claro, no nos sentimos bien. Sin embargo, carnal, ¿qué es lo que me dice el síntoma, por ejemplo? ¿Qué me quiere decir el síntoma? Sí, el síntoma que se puede expresar ahora sí en cualquier parte de nuestro cuerpo. De entrada, ¿por qué se empieza a generar el síntoma? Porque la persona se alteró, porque la energía vital se alteró. Si el cuerpo está muerto, pues ya no hay forma de que aparezcan síntomas. Solo cuando estamos vivos está esa posibilidad de que puedan aparecer los síntomas. Entonces, cada uno de los síntomas nos pueden reflejar algo a nosotros dependiendo en qué parte del cuerpo está. Hoy en día está muy de moda la parte de interpretar las enfermedades a través de una línea que se puede llamar descodificación, biodescodificación, en donde se hace una interpretación de la sintomatología. Y hasta hay como libros o enciclopedias o diccionarios de síntomas para ver qué quieren decir. Sin embargo, no es algo general o algo tan directo. Para cada persona el síntoma puede representar algo diferente. Por eso, como hace rato comentaba, vale mucho la pena empezar a analizar. Cuando yo empiezo a tener, por ejemplo, un dolor de cabeza, ¿qué me querrá decir el dolor de cabeza? Trato de ver qué estaba haciendo o qué pasaba cuando me empezó a dar el dolor de cabeza y probablemente puedo detectar que traigo mucha anticipación hacia el futuro y que estoy pensando mucho en el viaje, en el trabajo, en los pendientes, en las situaciones que se van a presentar más adelante y esto detona mi dolor de cabeza. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir? Por ejemplo, en este caso que estoy poniendo el ejemplo, que estoy pensando demasiado en algo que todavía no está ocurriendo, estoy gastando mucha energía y se presenta el dolor de cabeza que te dice, descansa. La mayoría de problemas agudos, con toda su sintomatología, le dicen al organismo, descansa. Trata de darle oportunidad al cuerpo que haga su función y si hay necesidad, hidrátate, si hay necesidad, come. Pero si no hubiera necesidad, hay personas que no les da apetito. Creo que es algo muy válido porque el organismo está trabajando. Entonces, inteligentemente inhibe la necesidad de estar consumiendo alimento para no entretenerse en otras actividades. Entender esta parte me puede llevar a ayudar o ponerme del lado de mi cuerpo y permitirle que pueda hacer su función de manera correcta. Fíjate que qué interesante esto que dices, porque el cuerpo va a intentar vivir a pesar de mí, ¿no? O sea, el cuerpo va a intentar sobrevivir con mi ayuda y sin mi ayuda. Pero qué bonito es que podamos de alguna forma ponernos al lado del cuerpo, ponernos a favor del cuerpo para apoyarlo en esta parte. Y yo creo, carnal, que una forma bien interesante de ponernos a favor del cuerpo es respetar el síntoma, porque considero que en muchas ocasiones pareciera que si lucho contra el síntoma ya me sané, ¿no? Si ya no siento ese síntoma, estoy curado, estoy sanado. Sin embargo, bueno, pues hay muchas ocasiones donde podemos cortar estos síntomas, vamos reprimiendo y no necesariamente estamos sanados. Entonces, creo yo que es bien importante apoyar al cuerpo siendo tolerantes con el síntoma. Si el cuerpo está generando ese síntoma, el cuerpo tiene una sabiduría, carnal. Sabe más que nosotros, claro. Por supuesto. Entonces, en esta parte, si él está generando ese síntoma, no sé, del moco, no sé, de la tos, pues ser pacientes, ¿verdad? No resistirnos a ese síntoma, no luchar con ese síntoma para que de alguna forma el cuerpo pueda cumplir la función de liberar lo que no necesita y lo que no le hace vivir de manera integral y de manera sana. Ahorita hablaba yo del descanso y efectivamente,
se nos hace una eternidad cuando tenemos malestares. Una gripe, una diarrea, un día con gripe, wow, se nos hace un tiempo muy largo. 2 días, no, ya tengo demasiado. 3 días, no se diga. ¿Por qué? Porque tenemos un ritmo de vida actual muy aprisa. Vamos a una actividad, vamos a otra, el trabajo, esto, lo otro, aquello, y no nos podemos dar la oportunidad de dejar que nuestro cuerpo elimine lo que no le sirve. Entonces, como yo siento que tengo que hacer muchas cosas, busco la manera, la que sea, de cortar esto que me está ocurriendo para seguir con mis actividades. Pero si yo corto constantemente los síntomas y no dejo que se manifiesten, no aprendo de este proceso de enfermedad, tarde o temprano puede venir algo un poquito más complejo, como hace rato comentábamos, la enfermedad crónico-degenerativa. Entonces vale la pena que le demos su lugar al cuerpo. Y si éste tiene la necesidad de reposo, de descanso, hay que permitirlo. Por un día, 2, 3, que faltemos a nuestras actividades de todos los días, no pasa nada. El mundo no se va a acabar. De hecho, el mundo puede seguir con nosotros o sin nosotros. Pero si yo me pongo del lado del cuerpo, si yo me pongo del lado de mi cuerpo, permito que éste trabaje correctamente. Y otro punto, también más o menos con esto que estamos comentando. ¿Cuántas veces sabemos que lo que vamos a hacer no le favorece a nuestro organismo y aún así lo hacemos? Ejemplo, vas ahorita al súper, vas ahorita a cualquier tienda y casi cualquier producto que tú agarres trae muchísimos sellos en donde te dice que es alto en azúcares, alto en sodio, que trae sustancias, conservadores, colorantes que no se recomiendan tanto para la salud. El tema de los cigarros, ¿no? Que hasta ahí te enseñan qué es lo que te puede ocurrir si sigues fumando, pero se vuelve en algo muy complicado ponernos a favor de nosotros, porque aún sabiendo lo que debemos de hacer, pues no lo hacemos, ¿verdad? Y consumimos alimentos que son inadecuados, tenemos hábitos que son inadecuados, y todo esto definitivamente en un futuro acaba mermando el equilibrio de nuestro cuerpo. Fíjate que en ese punto que tú comentas, yo pienso que es bien importante ir conectándonos con una voluntad de desarrollo, con una voluntad constructiva, porque al final de cuentas, si vamos utilizando la fuerza de voluntad a nuestro favor, podemos de alguna manera a lo mejor ir equilibrando, ¿sí? Digo, llegando a un punto medio, porque también concuerdo de que luego hay personas que a veces se van al otro extremo y entonces ya se paniquean cuando ven que alguien va a comer algo que tiene muchos sellos, ¿no? Entonces, en equilibrio, considero yo que es bien importante esto, ¿sí? Sin excedernos el tema de la enfermedad, cuando vamos de alguna manera quitando o no favoreciendo a nuestro cuerpo, es cuando nos vamos a cualquier extremo, ¿no? Porque si me voy a un extremo de claro, todo fit, ¿no? O de todo sano, entre comillas, ¿desde dónde me estoy yendo? Si me voy a ese extremo, desde tener miedo a enfermar, tampoco se vuelve sano, tampoco se vuelve agradable. Entonces, si me mantengo en un equilibrio, sin miedo a enfermar, sabiendo que la enfermedad también es parte de la vida, yo creo que va a ir ayudando mucho. Y algo que luego a mí me gusta recomendar en esta parte, carnal, yo le digo a la gente, sobre todo a quienes son gustosas por el pancito dulce con un café, ¿verdad? A veces yo le digo a algunas de las personas que ya no pueden comer este tipo de cosas, pero que siguen comiéndolas. Yo le digo, cómprate tus galletas, cómpralas, por favor. Y entonces agarra una hoja, a esa hoja ponle no coma, yo puedo. Y entonces pégasela a tus galletas. Cada vez que vayas, abras la alacena, quieras agarrar unas galletas, vas a leer inmediatamente esa frase y bueno, probablemente hasta las ganas, hasta el hambre se te vaya y la fuerza de voluntad empiece a emerger en ti
para a lo mejor en lugar de comer esa galletita, pues comer alguna fruta, comer alguna verdura, etcétera. Sí, como tú dices, el irnos a los extremos no nos ayuda mucho, pero sí vale la pena estar al pendiente de nuestras acciones y como tú ahorita lo señalas, tratar de generar hábitos mejores, ¿no? Porque luego decimos, es que no es tanto, o sea, no es tanto, pero si ya lo contabilizo, sí es tanto. Y ahí está el resultado de por qué tengo obesidad, por qué tengo algunos problemas, por qué se empiezan a desarrollar algunos síntomas. Entonces sí, no vale la pena tampoco desarrollar un pánico o un miedo excesivo a todas estas sustancias. Es simplemente reconocer y empezar a generar cambios y hábitos diferentes que tienen que empezarse a hacer poco a poco. Si alguien quiere cambiar de un día a otro, seguramente va a caer en esto que tú comentas y al final va a tener hasta el rebote, ¿no? Que a veces lo vemos en las dietas y voy a estar peor. Pero si yo empiezo a darme cuenta de qué me conviene y qué no me conviene y trato de ir poco a poco generando cambios que me vayan estimulando para yo sentirme diferente, creo que esto puede ir ayudando a que pueda yo cambiar. Yo en la consulta veo que en ocasiones, por poner el tema ahorita que seguimos con los alimentos, yo veo que puede haber algún alimento que le está generando un problema al paciente, ¿no? Cuando nosotros señalamos así directamente, por favor, déjeme este producto porque le está haciendo mal, la persona se protege y dice, ¿cómo me va a estar haciendo mal si esto lo he consumido todo el tiempo? Entonces yo le digo, vamos a hacer un experimento. ¿Por qué no suspendemos este alimento o este hábito durante una semana y vamos observando cómo te sientes? Cuando las personas dicen, efectivamente, me sentí mejor, se me quitó esta molestia, cambió esta parte de aquí, cambió allá, pues hacemos consciente que esto nos está afectando y podemos hacer el cambio, porque ya me doy cuenta que me hace daño. Creo que nadie comería veneno, ¿verdad? Conscientemente. ¿Qué dirías? Esto me puede matar, esto me puede hacer mucho daño. Entonces no lo como, no lo consumo. Pero si yo no me doy cuenta de eso, cuesta mucho trabajo y se vuelve algo muy complicado. Yo creo que tenemos que empezar a desarrollar el bonito hábito de habitar gustosamente nuestro cuerpo. Cuando nosotros podemos ir habitando con gusto, con felicidad, el cuerpo que nos ha tocado, yo creo que desde esa sensación de estar en un lugar agradable, de estar con nosotros mismos, puedo irle dando a mi cuerpo lo que necesita y saber que todo lo que no, o sea, todo lo que le dé que no necesita, probablemente será como si le estuviera dando veneno. Entonces, si yo voy habitando, ¿sí?, felizmente mi cuerpo, probablemente pueda llegar a este punto de ir generando nuevos hábitos, de ir generando nuevas acciones, de empezar a abrirme a consumir nuevas verduras, nuevas frutas, mayor cantidad, disminuir a lo mejor ese tipo de cosas que voy viendo que no me hacen bien, que le estoy dando a mi cuerpo. A veces se las doy porque era lo que comía cuando estaba pequeño, ¿verdad? Y eso me hace recordar a lo mejor mi infancia, eso me hace recordar a lo mejor a mamá, eso me hace recordar a lo mejor a papá. Entonces es importante decir, ok, a lo mejor tengo algo que resolver, pero no puedo de alguna manera estarle dando a mi cuerpo cierto tipo de alimentos que le lastiman, ¿sí? Y que en el fondo lo único que estoy haciendo pues es caminar hacia esa parte. Entonces vale mucho la pena esto, carnal, para que nos podamos ir encaminando hacia la curación, porque creo que también necesitamos resignificar el tema de la curación, el tema de la sanación. De entrada, por ejemplo, yo quisiera preguntarte ahorita, ¿la sanación es posible? Ahorita que tú decías, ¿hay alguien que habita el cuerpo? Efectivamente, ¿verdad? Nosotros habitamos nuestro cuerpo y somos conciencia, somos energía, conceptos que ahorita veníamos tocando. Entonces, ¿cómo se siente este que habita el cuerpo? Me siento ofendido,
me siento con envidia, me siento con celos, me siento con abandono. Hace rato comentábamos, nuestro cuerpo responde de acuerdo al entorno, pero el entorno por sí no puede producir enfermedad. El entorno tiene una relación directa con nosotros mismos. Entonces, no es el entorno el que me enferma, es cómo yo percibo el entorno, cómo yo me relaciono con el entorno, lo que va a ir produciendo este proceso que hace ratito hablábamos de enfermedad. Cuando yo todo el tiempo estoy preocupado, todo el tiempo estoy angustiado, mi cuerpo está liberando las hormonas que hace rato comentábamos del estrés. Y dijimos que estas hormonas empiezan a afectar el funcionamiento de nuestro cuerpo. Tan fuertes son estas hormonas como la cortisona, el cortisol, que se produce de nuestras glándulas suprarrenales, que cuando una persona es trasplantada de un órgano, se dan estas sustancias para inhibir el sistema de defensa y que el cuerpo no rechace este órgano. Entonces, imagínate que todo el tiempo nos estamos protegiendo, todo el tiempo estamos con miedo. Mientras yo esté en un estado total o completo de protección, mi cuerpo no puede trabajar de manera correcta. Entonces, el síntoma, la enfermedad, me indica que quien habita este cuerpo no se está adaptando de manera correcta al entorno. Por lo tanto, aceptar esto que me está ocurriendo me da la oportunidad de empezar a ver en qué puntos y en qué áreas de esto que vivo todos los días, que es mi propia vida, me estoy afectando. Si yo empiezo a hacer un repaso consciente de todas las situaciones y trato de actuar de una manera que me ayude a sentirme un poquito más tranquilo, más sereno, más en sintonía de no estar todo el tiempo agitado o acelerado, el cuerpo puede dar respuestas distintas y, por supuesto, dentro de estas respuestas distintas puede estar el estado de salud. Qué bonito esa parte. Fíjate que la psicología transpersonal como terapéutica puede ayudar muchísimo en este tipo de elementos, porque sí vale la pena observarnos con mucha honestidad, porque normalmente cuando enfermamos, por ejemplo, como se distorsiona nuestra mente, se va nublando nuestras emociones, se va nublando nuestro pensamiento, nuestra cognición, y entonces cuando enfermamos creemos que la causa de enfermedad está afuera. En muchas personas o en muchas ocasiones hay personas que dicen, es que como mi pareja es tan neurótica o neurótico, me terminé enfermando. Entonces la persona puede pensar que la causa y la razón de su enfermedad se encuentra afuera. Sin embargo, qué bonito es hacer esta pausa, hacer este alto para poder con honestidad poder mirar esas áreas que se encuentran en mí que finalmente me llevaron a sanar. Porque a veces no somos objetivos, carnal. A veces nosotros hablamos de nosotros mismos, fíjate, en nuestra mente, cuando nadie nos ve, hablamos a veces pestes de nosotros. Pero cuando alguien nos pregunta cosas de nosotros y nos dice, a ver, y platícame, ¿y tú cómo eres? ¿Y cuáles son tus hábitos? ¿Y a qué te dedicas? Y cosas así. Hay personas que dicen, no hombre, pues es que a mí me encanta ayudar, soy muy altruista, me gusta perdonar a las personas. O sea, decimos cosas que en ocasiones no son hasta cierto punto reales, o sí lo son, pero no podemos ser siempre así. Y entonces, si no alcanzamos a mirar esto, podemos mentirnos a nosotros mismos, podemos no darnos cuenta de esto que estamos viviendo, y entonces estaremos generando este tipo de reflejos, este tipo de ¿cómo llamarle? Este tipo como de detalles en donde me defiendo, ¿sí? Este tipo de mecanismos de defensa para poder decir no, lo negativo no está en mí, lo negativo está allá. Pero también ir sanando esta parte interna
también va abonando a mi proceso de sanación físico y por supuesto mental. Tenemos una mente con una gran imaginación y si en ocasiones no hay problema, pues nos lo imaginamos, ¿no? Y nos estresamos y nos preocupamos todo el tiempo. Pero cuando nosotros estamos en ese estado de alerta, nuestro organismo no puede llevar a cabo todas sus funciones de manera correcta. Entonces, como ahorita lo comentaba mi carnal, la psicología transpersonal, creo yo, que puede ofrecer herramientas para tratar de bajar un poquito esa agitación. Por ejemplo, yo te he escuchado a ti, carnal, el tema de la meditación, ¿no? ¿De qué forma la meditación puede calmar todo nuestro organismo para dejar de liberar estas hormonas del estrés y que nuestro cuerpo trabaje de manera correcta? ¿Cómo nos apoya la meditación? Carnal, la meditación es fantástica porque de entrada empezamos a respirar correctamente y al respirar correctamente empezamos a oxigenizar todo nuestro cuerpo, empezamos a llevar oxígeno a nuestra sangre, empezamos de alguna manera a generar esto por un lado, pero por otro lado la meditación también nos posiciona en tiempo presente, ¿sí? La meditación hace que deje de estar en el pasado, la meditación hace que deje de estar en el futuro y la meditación hace que acepte el regalo del tiempo presente, porque en este momento es cuando podemos encontrar paz, es cuando podemos encontrar cierto tipo de sensaciones muy positivas. En el pasado encuentro a veces cosas muy negativas, en el futuro a veces encuentro también cosas negativas. Entonces la meditación me ayuda a estar en tiempo presente. Otra cosa para lo que nos va ayudando la meditación, nos ayuda a tranquilizar nuestra mente, nos ayuda a descubrir también la agitación de mi mente. Cuando estoy en meditación puedo mirar mis pensamientos y decir, ay, esos son mis pensamientos, de verdad eso es lo que yo pienso. Y entonces cuando empiezo a mirar este tipo de elementos puedo empezar a ser honesto conmigo sin juzgarme, mirando y analizando esta parte inconsciente dentro de mí y poco a poquito empezar a modificar esos pensamientos por pensamientos de mayor paz, de mayor tranquilidad, de mayor armonía. Entonces la meditación también me va ayudando para esta cuestión de mis pensamientos, me va armonizando de manera integral, carnal, lo que tiene que ver la parte emocional también. Por ejemplo, si de pronto estamos muy enojados, si de pronto nos sentimos muy alterados, podemos utilizar, a veces yo le llamo así, nuestra nariz, nuestra respiración, como si fuera una aspiradora. Entonces imagínate, estoy bien enojado, imagínate que le pongo un color a ese enojo, obviamente con mis ojos cerrados, le pongo un color a ese enojo y digo, el enojo me lo imagino de color rojo. Entonces con mi nariz lo voy a aspirar, lo aspiro y entonces después a través de mi boca lo suelto. ¿Sí? Y entonces si voy repitiendo esto de forma constante, va a llegar un momento en donde ya no me sienta enojado, en donde ya no me sienta molesto, pueda regular, pueda ayudar también a que esa imaginación no se vuele. Entonces, si te fijas, la meditación nos va ayudando realmente muchísimo en esta parte. Anteriormente se creía que la meditación no era algo bueno para nuestra cultura, ¿no? Porque representa cuestiones religiosas de Oriente. Sin embargo, los estudios actuales demuestran, al ponerle electrodos a algunas partes del cerebro, demuestran que efectivamente baja mucho esa agitación que traemos constantemente nosotros los de Occidente, que llevamos una vida completamente estresada. Todo el tiempo estamos con mucho estrés y esta práctica y muchas otras prácticas que pueden ayudar a bajar ese estado de agitación, pues son bienvenidas en este estilo de vida actual
para ayudarnos a que nuestro organismo esté un poquito más tranquilo y obviamente pues no alterar su funcionamiento. La homeopatía también nos señala de que esta energía se altera o esta persona se altera por diferentes situaciones que ha vivido en otro momento y tenemos diferentes medicamentos homeopáticos para ayudar a recuperar esta energía vital. Y es algo muy interesante porque en la medida que nuestra energía vital va trabajando de manera correcta, que nuestro cuerpo trabaja de manera correcta, podemos adaptarnos mejor a las diferentes circunstancias de nuestro entorno. El entorno o las situaciones no están ahí para hacerte sentir mal, pero yo las tomo de tal manera que me siento mal, que me afecto, que me preocupo, y esto va generando un estrés constante que a la larga altera el funcionamiento de nuestro cuerpo y provoca lo que ya hemos comentado, pues la enfermedad. Fíjate, carnal, que hay personas que a veces dicen, fíjate que mis riñones, por decir algo, ¿no? Fíjate que mis riñones me están dando problemas. Vamos a pensar que en este enunciado que la persona está diciendo que el órgano está siendo conflictivo porque no está llevando a cabo su función. Pero desde un aspecto psicológico pudiéramos pensar y decir, ¿quién le enseñó a ese órgano a ser conflictivo? De alguna manera nosotros. Por ejemplo, el riñón, que a lo mejor pudiera tener muchísimas funciones, pero algunas de sus funciones también es como ser ese filtro, como soltar lo que no necesita nuestro cuerpo, liberarlo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué momentos nosotros en nuestra vida podemos hacer lo mismo? Alguien me dice algo, alguien se queja, alguien me genera un chisme, alguien habla mal de mí, y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me quedo con eso y no lo libero y no lo dejo ir. Entonces, si yo empiezo a hacer esto como un hábito, de forma constante, empiezo a ser aprensivo, puedo enseñarle a algunos de nuestros órganos que tienen funciones de liberación, puedo enseñarles a no liberar, porque pudiéramos pensar, toda la información que contiene a una persona se encuentra en una célula. Por lo tanto, nosotros somos esa célula, ¿sí? Entonces, de acuerdo a mis acciones, puedo irle enseñando a mi cuerpo a actuar de manera correcta o a actuar de manera incorrecta. Entonces, vale mucho la pena luego señalar este tipo de elementos, incluso por ahí poder investigar cuáles son las funciones que tienen nuestros órganos vitales, cuáles son las funciones que tienen los órganos de nuestro cuerpo. Claro. Y entonces, si mi órgano ya no está llevando a cabo esas funciones, a lo mejor psicológicamente, emocionalmente, empezar a llevarlas yo a cabo, empezar yo a hacer esas funciones que le tocaba hacer a mi órgano, que ya no hace, pero que yo puedo hacer de forma mental, de forma emocional, y probablemente de esta manera pueda dejar de cortar la energía vital, como bien comentábamos, carnal, y probablemente pueda empezar a favorecer para que mi cuerpo se pueda también reparar. Así es, ver qué tiene que ver esto conmigo, ¿verdad? ¿Para qué está aquí? ¿Qué situaciones estoy dejando de hacer que mi cuerpo pues finalmente responde o finalmente es el que lleva a cabo alguna situación? Podríamos decir que nosotros somos personas pues, conflictivas, ¿no? Porque para tener conflictos, pues ¿qué necesitamos, no? Todas las personas que nos rodean. Y yo a veces señalo, encontrar dónde está el problema del paciente, pues no es algo tan complicado, porque no tenemos muchísimas relaciones, o sea, tenemos relaciones muy puntuales, tenemos actividades muy específicas, y esto nos dice, en alguna de las situaciones que yo estoy viviendo o de las personas con las que estoy conviviendo, va a haber un problema que recaiga en este síntoma que está teniendo la persona. Entonces, para tener conflictos, ¿qué necesitamos? Pues tener padres, tener familiares, tener vecinos, tener compañeros de trabajo, compañeros de escuela,
tener cualquier actividad, de ahí es donde empezamos a tener estos problemas o estos conflictos que van a hacer que nuestro organismo trabaje de manera inadecuada. Y aquí vale mucho preguntarnos qué es lo que hemos vivido que nos lleva a actuar de esta manera o de esta otra. Por ejemplo, la preocupación por los hijos, ¿no? Una mamá que no importa qué edad tenga la mamá y qué edad tenga el hijo, la mamá siempre se va a preocupar mucho por el hijo porque no le pase algo. Y aunque ella ya no tenga ni las fuerzas ni las capacidades para proteger a su hijo, va a sentir que lo hace. Entonces tenemos una preocupación constante porque a nuestra familia no le pase algo, pero no nos damos cuenta que esa preocupación está afectando el funcionamiento de nuestro organismo y nos afecta. Entonces yo, por tratar de que tú estés todo el tiempo bien, me estoy afectando. ¿Por qué no cambiamos este tipo de emociones que nos mantienen todo el tiempo en alerta, que nos mantienen todo el tiempo tensos? ¿Por qué no lo cambiamos por la confianza? Pensar de que las cosas estarán bien, y si no están bien, como a veces no están bien, pues haremos algo, ¿verdad? Pero estoy preocupado, estoy angustiado, estoy con mi cuerpo todo tenso y nunca pasa nada. Imaginemos esta situación, traigan a la mente a un corredor, a un deportista de atletismo que está esperando a que le den la salida, está en sus marcas, listos. Cuando escucha listos, empieza a tensar el cuerpo y se prepara para salir corriendo cuando le den la señal. Entonces, nosotros estamos todo el tiempo así. Estamos pensando que no le pase nada a nuestros hijos, que no le pase nada a nuestro dinero, que no le pase nada a nuestros bienes. Entonces estamos tensos todo el tiempo. Estamos liberando todas las sustancias que este deportista liberó, pero él en la carrera quema todo, aprovecha todo, y nosotros no. Nosotros estamos tensos, nuestro cuerpo está liberando sustancias, nos estamos cocinando en nuestros propios jugos, en nuestra propia química, la cual está alterando el funcionamiento de nuestro organismo y nos va a producir muchísimas situaciones. Entonces, una persona con un estrés constante, después de algún tiempo, lo raro no es que enferme, lo raro sería, pues, ¿por qué no ha enfermado, verdad? Claro, claro, carnal. La preocupación es la fe, es la confianza, es la esperanza de que lo peor está por venir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando yo me preocupo por mi hijo, estoy en el fondo dudando de él o de ella. Estoy dudando de sus capacidades. Lo estoy racionalizando y lo estoy sintiendo como incapaz de poder, no lo sé, defenderse, salir adelante, etc. Entonces, ¿cómo poder cambiar de la preocupación a la confianza? Confiar, esperar, ¿sí? Tener fe de que lo mejor está por venir o de que está por venir cosas positivas, porque aunque pasen cosas negativas, entre comillas, toda circunstancia compleja arroja también información, arroja también un aprendizaje. Por lo tanto, suceda para bien o suceda para mal, estaré bien, en primer lugar. En segundo lugar, confiar en las personas, confiar en que van a poder salir adelante, porque hasta cierto punto, carnal, es algo un poco egoísta o es algo un poco también como muy vanidoso el aspecto de pensar: si yo no lo acompaño a mi hijo, no va a estar bien. Si yo no le doy el consejo, no va a poder. Si yo no esto, es algo hasta cierto punto vanidoso que me provoca estar en ese estado constante de estrés, porque yo no estoy ahí, porque no lo estoy viendo. Sin embargo, vale mucho la pena poder soltar, y al soltar dejo de resistirme, y al dejar de resistirme empiezo de alguna manera a conectarme con hábitos diferentes, con formas distintas. Entonces, en la medida que voy bajando las rayitas, los niveles de estrés, el cuerpo empieza a trabajar correctamente. Podríamos decir, si todo el tiempo de alguna manera
estuviéramos controlando nuestro estrés y que éste se presentara cuando algo lo justifica y cuando no estemos tranquilos, nuestro organismo podría trabajar de manera correcta. El problema, como ya lo comentamos, es que no es así. Entonces, las acciones que a partir de ahora pudiéramos emprender sería a cómo manejar ese estrés. Y más cuando no hay algo que lo provoca. Por ejemplo, si viene un perro persiguiéndote con los dientes de fuera y tu cuerpo se tensa y empiezas a correr, o sea, entras en ese estado de estrés, maravilloso, te vas a salvar de la mordida, te vas a salvar del ataque del perro. Pero si no hay perro y tú estás así estresado, esperando que algo te muerda, pero no hay nada que te pueda morder, ahí es donde nos vamos a afectar. Entonces, debemos de buscar alternativas, que la terapia alternativa o complementaria se capacita mucho en eso, que nos ayuden a adaptarnos mejor al entorno. Y en esa mejor adaptación, la persona que habita el cuerpo, la persona que soy yo y que estoy aquí, me siento a gusto. Por lo tanto, todas y cada una de nuestras células empiezan a trabajar de manera correcta, llevan a cabo sus funciones de manera óptima y me mantengo en un estado de equilibrio, en un estado de homeostasis. Este autor que hace rato les comentaba, Bruce Lipton, después de hacer el experimento colocando en una laminita de Petri y en otra 2 grupos de células de un tejido animal y colocarles un entorno, vio efectivamente esto. Las células del entorno negativo pues no podían llevar a cabo todas sus funciones. Las células del entorno óptimo, del entorno correcto, podían llevar todas sus funciones de manera correcta. Pero él dice, más allá de las condiciones que el entorno me presenta, está mi interpretación. Entonces, en la medida que yo pueda ir obteniendo nuevos aprendizajes que me ayuden a ser un poquito más práctico y a no estresarme tanto, puedo mantenerme en ese estado de salud más tiempo. Claro, carnal. Fíjate que la historia de nuestra vida se encuentra contenida en nuestro cuerpo. Y aquí, con esto que tú dices, valdría mucho la pena empezar a mirar de forma distinta a nuestro cuerpo. Empezar a mirar y si hay algo que no me gusta de él, si hay una parte de mi cuerpo que me duela, en lugar de rechazar, en lugar de ni siquiera querer voltear a ver, conozco luego personas que ni siquiera quieren voltearse a ver al espejo, empezar a hablar con esa parte de su cuerpo, empezar a honrar a esa parte de su cuerpo, porque esa parte de su cuerpo ha tenido la valentía y la fuerza de contener parte de la historia de nuestra vida. Y entonces, en la medida que vamos caminando y relacionándonos de forma distinta con nosotros, pues dejamos de preocuparnos por cosas de afuera, dejamos de estresarnos, ¿verdad? Por qué dijo fulanito, por qué respondió la pareja, cómo me miró el vecino. Dejamos de preocuparnos, de estresarnos por todo esto y empezamos a hacer lo que realmente tenemos que hacer, que es acompañarnos, habitarnos, cuidarnos, caminar en pro de nosotros, por supuesto, en pro de los demás. Y aquí algo que yo quiero invitar, carnal, es hacer un listado, una bitácora de hábitos. ¿Cuáles son mis hábitos? Necesito mirar y necesito honestamente escribir, aterrizar, materializar, ver cuáles son mis hábitos. Y entonces puedo escribirlos, ¿sí? A lo mejor que sea una libreta personal, ¿verdad? Que nadie más la vea, para que podamos poner ahí todos nuestros hábitos. Si tengo el hábito de preocuparme, si tengo el hábito de criticar, si tengo todos los hábitos negativos y positivos. Y a partir de este descubrimiento, un descubrimiento sin juicio hacia mí mismo, porque lo importante no es juzgarnos. A partir de ese descubrimiento, poco a poquito, empezar a hacer cambios. Poco a poquito empezar a hacer cosas distintas. Oye, llevo, 20 años sin hacer ejercicio. Voy a empezar a caminar. Ya es un hábito diferente.
Oye, llevo 20 años comiendo pan en las tardes con un cafecito. Bueno, pues a lo mejor un día sí, un día no. Ya empiezo a hacer algo diferente hasta que mi cuerpo poco a poco deje de exigirme ese alimento y pueda modificarlo por otro. Entonces, la idea aquí es poder mirar esto en pro, por supuesto, de nosotros mismos, carnal. Porque en el fondo amamos la vida. Todo Claro. ser humano, o sea, esto es Ujú. impresionante. Todo ser humano, yo no he conocido ningún ser humano, por más problemas que tenga, que no ame su vida. Incluso a veces las personas en circunstancias complejas de suicidio, considero yo así, también aman su vida, aunque pareciera que se canalizaron algo de forma diferente, pero todas las personas amamos la vida y nuestro cuerpo, por supuesto que ama vivir. Claro. Yo señalo, y ya con esto me gustaría empezar a cerrar un poquito el tema para luego dejar pie a otros puntos en otro episodio, pero yo a veces señalo, es que es muy simple, ¿verdad? Si yo quiero enfermar, pues ya vimos ahorita, todo lo que estresa al cuerpo finalmente me va a acabar enfermando. Entonces, si yo me doy cuenta que todo el tiempo vivo con estrés, tengo que hacer algo, como ahorita lo decíamos, quizá poco a poco, pero al final de cuentas tengo que hacer algo que a un corto, mediano o largo plazo me ayude a estar un poquito más tranquilo. Entonces, ahora sí nos podemos dar cuenta, salud, enfermedad, es responsabilidad de cada uno. Y estos van a determinar directamente cómo me siento. Entonces, en la medida que yo voy eligiendo lo que más me conviene dentro de lo que yo quiero, puedo estar bien. Porque yo a veces le digo a las personas, ok, una vez que tú ya te diste cuenta que algo te hace daño, ya sea alimenticio, ya sea hábito, ya sea conducta, ya sea comportamiento, ahora te toca a ti, es tu decisión. Pero ya no digo mi enfermedad es por un castigo de Dios o es por una cuestión de mala suerte. Ahora reconozco que todas mis acciones, mis decisiones, empiezan a tener un movimiento en mi organismo. Cada una de mis decisiones me hacen sentirme de una manera y esa forma en la que me siento finalmente es información que crea coherencia o incoherencia en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que quieres realmente? Porque todo mundo dice, quiero estar sano. Entonces, para estar sano, mi cuerpo necesita tener esa coherencia o esa armonía. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Bueno, creo que no es necesario que lo hagamos de la noche a la mañana, pero si lo quiero hacer, podemos investigar, podemos buscar la forma y poco a poco dar esos pasos que me vayan llevando a ese cambio que el organismo necesita, ya sea para curarse o bien para no enfermar. Totalmente, carnal. Y a mí me gustaría cerrar con esta idea de que es importante que seamos pacientes con nosotros mismos, ¿sí? En la medida de que vamos entrando a un proceso de enfermedad, desde una gripita, desde algo agudo hasta algo crónico, cualquier cosa en la cual nosotros tengamos una enfermedad, vamos a vivir un proceso de duelo, ¿sí? Porque vamos a estar perdiendo la salud. Entonces, en ese proceso de duelo, ya sabemos que hay etapas. Ahí está el video, ¿verdad? En donde hablamos de las etapas del duelo, pero Claro. hay muchas etapas. Entonces, va siendo importante ser pacientes, saber que voy a pasar por estas etapas, por estas 5 etapas, apoyarme, cuidarme, acompañarme, hasta que esto me arroje, ¿verdad? Esa información necesaria para poder seguirme convirtiendo en una mejor persona, en un mejor ser humano, en un mejor padre, hermano, hijo, pareja, esposo, esposa, etcétera. Entonces, vale mucho la pena ser pacientes con nosotros, porque
viviremos muchísimas, muchísimas emociones. Cuando alguien está enfermo, también ser compasivos con esa persona que está sufriendo, ser compasivos con esa persona que está teniendo esa enfermedad. Va a andar irritable, sí. Va a andar negativo, sí. Entonces, vale mucho la pena poder ser pacientes, poder ser compasivos, poder ser tolerantes, para que, bueno, estos procesos, ¿verdad?, puedan ser más llevaderos, puedan ser también más a gusto, más tranquilos, y podamos seguir caminando en pro de los demás y, por supuesto, en pro de nosotros mismos. Carnal. Claro, sí, por supuesto. Antes de despedirnos, carnal, quiero recomendar a la gente también, si tienen el gusto por leer, está el libro de la enfermedad como camino, que creo que nos lleva a comprender y ampliar un poquito más este tema. Así que se los recomiendo mucho para quien quiera seguir aprendiendo. Fantástico, carnal. Pues vamos a concluir, carnal. Muchas gracias por esta noche, ¿verdad? No sabemos cuándo nos van a escuchar las personas, pero bueno, ahorita es de noche. Gracias, carnal, por esta noche. Gracias también a todas las personas que se están suscribiendo, que nos comentan, que comparten. De verdad que hacemos este trabajo y este podcast Punto Medio con mucho corazón y con muchas ganas de poder ser de utilidad para todos ustedes. Entonces, gracias por eso. Les dejamos por ahí en la descripción del video, les dejamos ahí nuestras redes sociales para que nos puedan encontrar, para que nos puedan seguir. Y pues nada, nos encontramos en otro momento, carnal. Así es, muchísimas gracias a todos. Si creen que a alguien le pueda servir esta información, compártanla, suscríbanse y nos encontramos para la próxima. Gracias, carnal. Gracias, carnal.